Pues ya llegamos al mes de junio y el tiempo sigue volando, se pasa muy rápido. Y ya en este mes de junio, bueno, ustedes saben que este es el mes de nuestro aniversario. Bueno, si alguien no lo sabía, bueno, para que se vaya ubicando. El mes de junio es el mes de nuestro aniversario y exactamente el día 28, apenas hoy estamos a día 2, el día 28 estaremos cumpliendo 55 años de haber sido fundada esta iglesia, 28 de junio de 1964. Y saben, hermanos, en estos 55 años, las cosas han cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. Y la membresía de esta iglesia también ha cambiado, y ha cambiado mucho. Hoy, hermanos, la mayoría de ustedes no viene de una familia cristiana. Hoy, la mayoría de ustedes no tiene demasiados años en el Evangelio. Hoy, la mayoría de ustedes sin duda que tampoco conocen la historia de la iglesia durante estos 55 años. Hoy la mayoría de ustedes no experimentaron cómo funcionaba la iglesia años atrás. Y bueno, ahí entre paréntesis, si alguno quisiera saber de estas cosas, pues nada más me dice, ¿verdad? Y nos organizamos ahí un sábado, hacemos una reunión informal y les platicamos la historia, les platicamos todo lo que ustedes quieran saber al respecto. Pero bueno, es cierto que la mayoría de ustedes no sabe mucho de esos 55 años que tenemos como iglesia. Pero saben, hay algo muy importante. Ustedes, todos ustedes, forman la generación actual de la iglesia Sinaí. Es cierto, ha habido hermanos, algunos de ustedes sí tienen muchos años, otros no, pero la verdad es que ustedes hoy, independientemente del tiempo que tengan, ustedes forman la generación actual de la iglesia Sinaí. Y hermanos, yo quisiera plantearles tres preguntas muy generales. La primera, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Por qué ustedes están aquí formando parte de esta iglesia? ¿Por qué? La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué si ustedes están aquí? ¿Para qué? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debemos ser iglesia? ¿Cómo debemos funcionar como iglesia? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué estamos aquí formando parte de la iglesia? De manera resumida, muy breve, la respuesta es porque Dios, en su gracia y su misericordia, nos ha escogido y nos ha salvado por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos ha salvado, como Él nos ha rescatado, entonces nos ha hecho parte de su cuerpo, parte de su familia, nos ha hecho parte de su iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tú, hermano, estás aquí? Por la puritita gracia de Dios. Porque Él te ha alcanzado y te ha salvado. Y ya una vez que te ha salvado, te ha hecho formar parte de la iglesia. A la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Hermano, ¿tú para qué estás aquí? Bueno, a esa pregunta vamos a responder en la predicación del día de hoy. Y la tercera pregunta, ¿cómo debemos ser iglesia? ¿Cómo vamos a hacerle para llegar a ese para qué? Bueno, para eso
en el tercer punto de esta predicación. Nada más voy a mencionar muy rápidamente porque en los 3 domingos siguientes vamos a estar predicando acerca del cómo debemos ser iglesia. Entonces, hermanos, enfoquémonos el día de hoy en la pregunta: ¿para qué somos iglesia? ¿Para qué somos iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando ustedes, no sé si les ha pasado, pero a lo mejor por allí en alguna ocasión cuando están platicando con alguien y dicen que ustedes son cristianos y que asisten a una iglesia cristiana, aunque, bueno, hay que notar, estaba escribiendo esto y venía a mi mente, hoy en día ya el término común es cristianos, ¿verdad? Los más viejitos solíamos decir somos evangélicos, ¿verdad? Somos evangélicos y asistimos a una iglesia evangélica. Bueno, es que no había tantas iglesias como hoy, ¿verdad? Nada más eran los católicos y los evangélicos, no había más, ¿verdad? Entonces, así nos identificábamos como evangélicos. Pero el término el día de hoy, el más común es ser cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo no sé, y seguramente sí, te han preguntado, cuando dices soy cristiano, voy a una iglesia cristiana, te han preguntado, ¿qué hacen allí? ¿No te han preguntado qué hacen allí? A mí, la verdad, pues sí, en muchos años ya, me han varias veces hecho esta pregunta: ¿y qué hacen allí? Entonces, cuando yo los escucho y en el contexto de la plática, a mí me queda claro que en la mente de las personas que lo preguntan está la idea de que si somos parte de una iglesia, eso incluye que hay que reunirse en un lugar. ¿Eres parte de una iglesia? Bueno, entonces se reúnen en un lugar. Y entonces la pregunta también apunta a una suposición clara, que al reunirse en un lugar hay que hacer algo se hace. Y yo creo que la pregunta tiene el pensamiento de las actividades culticas que realizamos aquí el día domingo. Algunos les van a decir, oye, ¿y ustedes son de los que aplauden? ¿No les han dicho? ¿Y ustedes no son de los que, somos cristianos, yo soy cristiano y voy a una iglesia? ¿Ustedes son de los que danzan? ¿Ustedes son de los que hablan en lenguas? ¿Ustedes son de los que se tiran al suelo? ¿Ustedes son de esos? ¿Saben? Lo más raro que a mí me han preguntado, ya tiene muchos años. Alguien me preguntó, oye, son cristianos, sí, bueno, eres evangélico, sí. ¿Y ustedes son de los que se visten todos de negro y se van y se hincan en las esquinas? Caray, dije, bueno, no sé de dónde lo sacó, no sé quién se lo dijo, pero bueno, hay preguntas, ¿verdad? Hay duda, hay inquietud, hay curiosidad. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y bueno, hermanos, vuelvo a la cuestión. Hermano, ¿te ha preguntado alguien qué hacemos aquí? ¿Y qué has respondido? ¿Tú qué has respondido? ¿Qué hacemos aquí? Es muy probable que hayas dicho, bueno, pues alabamos a Dios, cantamos, leemos la Biblia, escuchamos la predicación, tenemos clases y cosas por el estilo. Pero hermano, ¿esa sería toda la respuesta? ¿Esa sería la respuesta completa? ¿Esa sería la respuesta adecuada? ¿Esa sería la respuesta correcta? Efectivamente, el quehacer de la iglesia, lo que nosotros hacemos, tiene que ver solamente con la actividad cúltica semanal y con una serie de actividades que tenemos allí entre semana. ¿Eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos? A ver, ¿qué hacen otras congregaciones? Bueno, pues en algunos lugares se dedican a entretener a la congregación, ¿verdad? Tristemente a eso se dedican a la hora de la reunión, a entretener a la congregación. Dirigen su reunión a hacer sentir bien a los que asisten.
De algunas otras se dice, y ustedes lo saben, y a lo mejor hasta lo han dicho, ¿verdad? Ah, no, ahí nada más se dedican a sacar dinero. No, en aquel lugar tienen muchos ministerios y organizan muchas actividades. Y saben, eso le gusta mucho a la gente. Y normalmente son iglesias muy grandes porque eso es lo que busca la gente. A ver qué hacen, qué me ofrecen. Saben, hace algunos meses, un miércoles, vinieron un matrimonio, tocaron, ¿y cuándo son sus actividades? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué días se reúnen? ¿Cuándo hay cultos? ¿A qué hora son los cultos? ¿Tienen ministerio para niños? ¿Tienen ministerio para varones? ¿Tienen ministerio para mujeres? ¿Tienen ministerio para matrimonios? ¿Qué otras actividades tienen? Bueno, su pregunta iba encaminada en esa línea. Bueno, les respondimos y les dijimos, pues si quieren vengan el domingo para que pues conozcan la iglesia. Efectivamente, ¿saben? Vinieron el domingo y aquí estuvieron y nos vieron y vieron cómo teníamos la alabanza y seguramente que nos calificaron. ¿Y saben qué pasó? Nos reprobaron. ¿Por qué? Porque no volvieron a venir. El siguiente domingo ya no vinieron. Seguramente ellos esperaban recibir otras cosas de la iglesia, que la iglesia hiciera otras cosas. Y al no encontrarlas, pues simplemente se fueron. Bueno, de hecho nada más vinieron un domingo. Pareciera que la iglesia debiera ser una organización que se dedicara a dar gusto a las personas, a satisfacer los intereses, las necesidades de las personas. Pero tú, mi hermano, de manera personal, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Estás aquí por lo que la iglesia te puede ofrecer? ¿Por eso estás aquí? La pregunta que te gustaría que te hiciéramos es, oye hermano, ¿qué esperas de la iglesia? ¿Qué quieres que haga la iglesia? ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Eso te gustaría que te preguntáramos? ¿Saben? Lo más raro que me han propuesto, ya hace algunos años, pero lo más raro que me han propuesto, y le digo raro por ser amable y no darle otro calificativo que me gustaría darle, pero lo más raro que me han propuesto es ¿por qué no organizábamos una clase de aeróbics? Hermano, hoy yo quiero que consideres seriamente estas preguntas. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Específicamente, ¿para qué somos parte de la iglesia Sinaí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Recordemos, sobre todas las cosas, que la iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Así es que la respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer como iglesia? No podemos establecerla nosotros mismos. Debemos buscar la respuesta en las instrucciones del Señor Jesucristo mismo. Y por eso el día de hoy vamos a meditar en Mateo 28, del 18 al 20. Y como primera cosa en esta meditación, vamos a establecer cuál es la base de lo que la iglesia debe hacer. ¿Por qué debemos de actuar de cierta manera? Tenemos que hacer ciertas
cierta cosa y por qué tenemos una base para establecer eso. Miren, durante mucho tiempo en la historia de esta iglesia, y los hermanos más viejitos, y otra vez no me refiero a viejitos necesariamente de edad, aunque algunos ya vamos para allá, ¿verdad? Pero bueno, los hermanos más viejitos, en el sentido que tienen muchos más años en esta iglesia, se han de acordar de esto. Durante muchos años en la historia de la iglesia, debido a la forma de gobierno que teníamos, nos pasábamos nosotros mismos decidiendo qué es lo que deberíamos y lo que íbamos a hacer. Nosotros decidíamos. Y nos reuníamos en un momento, en una reunión a la que llamábamos sesión de negocios. Y ahí nos poníamos todos, bueno, no todos, porque se invitaba a todos los miembros, y como siempre, pues, muchos no venían, pero bueno, los que venían, aquí estábamos, y nos la pasábamos opinando, y hasta discutíamos, y luego votábamos. Y lo que votara la mayoría, eso es lo que se hacía. Debo señalar con toda justicia que no todo apuntaba a cosas sin sentido o solo a cosas para nuestra comodidad. Sí, no todo era así, debo reconocerlo. Pero cuando había cosas muy adecuadas, ¿saben? Terminábamos abandonándolas en muy breve tiempo, porque nadie quería comprometerse en lo que realmente era importante. Y nos ufanábamos de algo. Somos bautistas y tenemos nuestro marco doctrinal y tenemos nuestra declaración de fe. Y el primer punto de nuestra declaración de fe de la Iglesia Bautista era, a ver, hermanos de la antigüedad, ¿cuál era el primer punto del...? Bueno, así éramos en realidad. El primer punto de nuestra declaración de fe era: la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero ¿saben? En la realidad, prácticamente nunca acudíamos a la Biblia para evaluar si eso que ya habíamos decidido mediante votación que íbamos a hacer estaba escrituralmente correcto. Pues ahí los hermanos más antiguos, corríjanme, pero yo no me acuerdo de una sola vez en que digamos, vamos, decidimos hacer esto. Oye, ¿y la Biblia está de acuerdo a lo que la Biblia dice? Perdónenme, yo no me acuerdo de una sola vez que lo hayamos hecho. Hacíamos lo que nosotros decíamos. Nosotros decidíamos. Hermanos, ¿eso era correcto? Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo en este momento, Él ya ha resucitado y le está diciendo a sus apóstoles: toda potestad me es dada. Potestad significa autoridad, derecho, jurisdicción. Se refiere a la libertad y al derecho de hablar y de actuar como uno desee. Quien tiene la potestad habla y hace lo que quiere. Pero ese derecho, esa autoridad total, esa autoridad absoluta y una autoridad ilimitada solo le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Jesús es el Señor, a Él le pertenece
toda autoridad, toda potestad. Y espero que recuerden, hace poco predicamos sobre este asunto del señorío de Cristo. Espero que no lo hayan olvidado. En este momento ahí de Mateo 28, el Señor Jesús está dirigiéndose en un monte a sus discípulos allá en Galilea. En ese momento el Señor ya había resucitado. Miren, recordemos que Mateo es el evangelio a los judíos. Y el propósito del evangelio es que los judíos se dieran cuenta que Jesús era el Mesías Rey que ellos estaban esperando. Bueno, eso era difícil para los judíos, porque aquel que pretendía ser el Mesías había sido muerto en la cruz. No era fácil entender, menos aceptar, que aquel Jesús era el Mesías. Pero ahora ese Jesús ya había resucitado. Se había levantado de los muertos y eso era una señal de absoluto poder. Después de su muerte, el Señor resucitó. Y esa resurrección fue hecha por Dios con poder. Y después de eso Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Romanos 1, del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El hecho de la resurrección confirmó el poder de Dios y el lugar de Jesucristo. Filipenses 2, que hemos estado usando mucho en los últimos meses, del 8 al 11, ¿se acuerdan? Espero que hasta lo sepan de memoria. Y estando en la condición de hombre, hablando del Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese momento de Mateo 28, el Señor está allí con sus discípulos, ya resucitado. Faltaban pocos días para que Él ascendiera, para que Él regresara a los cielos y se sentara a la diestra del Padre para gobernar totalmente. Pero en ese momento, a pesar de que faltaban esas cosas, Él ya tenía toda la autoridad y Él podía hacer uso de esa autoridad. Jesús era el Rey y el soberano de todo en la tierra y todo en el cielo. Y ahora, en esa situación ya de resucitado, está con sus discípulos y se los está declarando abiertamente. Les está diciendo: yo tengo toda la potestad. Y esa soberanía era la base para la encomienda que a continuación les iba a hacer. Esta es una verdad que no depende de nadie. Jesucristo es el Señor, Él es el Rey, Él es el soberano para todos. ¿Lo quieran aceptar o no? ¿Lo quieran reconocer o no? Eso no importa, porque no depende de las personas. Eso depende de Dios. Jesucristo es el Señor, sobre todo, absolutamente
todo. Pero hermanos, con nosotros, con los que creemos en Él, es decir, con los que somos su iglesia, esta situación de su soberanía, de su mandato, de su autoridad, de su potestad, debiera manifestarse de manera diferente. Aquellos no quieren, lo desobedecen inclusive, pero con nosotros debiera ser diferente. Y la soberanía de Jesucristo debiera ser totalmente efectiva. Y esto implica que todo lo que el Señor habló no puede ser puesto en entredicho. No puede ser puesto a consideración de los que lo escuchen. A ver, sí, aquí dice que el Señor dice que hagamos esto, pero vamos a ver si nos conviene, vamos a ver si podemos, vamos a ver si queremos, a lo mejor significa otra cosa, a lo mejor ya con el tiempo significará esto. No, lo que el Señor habló es un mandato expreso, no es sugerencia, ni es propuesta. Él es el rey, Él es la autoridad, Él es el soberano, y lo que Él manda, eso es lo que se debe hacer. Y nosotros cristianos, nosotros su iglesia, deberíamos entenderlo perfectamente. Y no deberíamos estarlo poniendo en duda. Y es que, hermanos, tenemos problemas con la autoridad. El tiempo va avanzando, el mundo va cambiando, y hoy en día al mundo le cuesta trabajo la autoridad. Y el mundo, vemos, se comporta de esa manera. Estas últimas semanas, cuántas noticias y cuántos videos de personas golpeando a policías. Y lo de las semanas, los días anteriores, personas en Michoacán retando y sometiendo al ejército mismo. Este país no quiere la autoridad, reta la autoridad, no se quiere someter a la autoridad, cree que no debe obedecer a la autoridad. Y nosotros cristianos que vivimos en medio de esto, somos influenciados. Y nosotros también creemos que tenemos el derecho de ir en contra de la autoridad. Creemos que no debemos someternos en lo absoluto a ninguna autoridad. El problema, mis hermanos, es en lo que tiene que ver con los mandatos del Señor Jesucristo. Y yo les aseguro que si les preguntara a todos, y cada uno pasara y esperara la respuesta de cada uno, les dijera, ¿y ustedes se están rebelando contra la autoridad del Señor Jesucristo? Les aseguro que ninguno de ustedes dijera yo sí. Porque nadie lo va a aceptar. Porque nadie lo va a reconocer. Pero piensen en los mandatos y vean lo que están haciendo. ¿De verdad están obedeciendo? Con nuestras acciones estamos dando constancia de que tenemos problemas con la autoridad y nos rebelamos contra la autoridad. No importa que esa autoridad sea la del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿a qué viene este llamado a la reflexión? A que estamos considerando qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y eso no puede ser determinado por nosotros. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver qué opinamos, a ver qué nos gustaría y a ver qué hacemos. No, eso no puede ser así. Debemos obedecer lo que el soberano Señor de la iglesia ya ha determinado. La base de lo que la iglesia debe hacer está en la soberanía del Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? Porque ahora vamos
al segundo punto para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y el Señor se acercó a sus discípulos y les habló y les dijo, y porque Él es el Señor, lo que dijo no era una sugerencia, era un mandato muy preciso, un mandato sobre qué era lo que aquellos, los suyos, aquellos apóstoles suyos, tenían que hacer. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, ¿qué significan estas dos palabras, esta frase? Por tanto, ¿por qué? Porque el Señor ha dicho, porque yo tengo toda la autoridad, ahora, con esa autoridad que tengo, les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. Por tanto, por su autoridad, vayan y hagan discípulos. Hermanos, en esta primera sección del versículo 19 está el énfasis de toda la orden del Señor. Cuando leemos versos 19 y 20, que hasta no sabemos de memoria, y si no lo sabemos de memoria, son de los textos que deben aprender de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Miren, pareciera que son 4 las acciones a realizar, pero bueno, no voy a meter en asuntos de gramática en este momento, solo me centraré en decir que el énfasis de estas aparentes 4 acciones, la acción principal, el énfasis de esto está en hacer discípulos. Esa es la parte central del mandamiento del Señor con respecto a lo que su iglesia debe hacer. Pero el Señor Jesús nos dijo, hagan discípulos de ustedes. Aunque los de Corinto por ahí lo entendieron mal, ¿verdad? Y unos eran de Cefas o de Pedro y otros de Apolos. El Señor no les dijo, vayan y hagan discípulos de ustedes. El Señor les dijo, vayan y hagan discípulos de... Se trata de hacer discípulos del Señor Jesucristo. Hablemos un poco y recordemos lo que es un discípulo. Miren, un discípulo básica y literalmente es un aprendiz. Y un aprendiz en oposición a uno que enseña, a uno que es maestro. Entonces, si avanzamos un poco en el concepto, podemos decir que un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de un maestro. Y seguimos avanzando en el concepto. Y por seguir las enseñanzas de un maestro, entonces se vuelve su partidario o se vuelve su seguidor. Y al volverse su seguidor, tiene que estar con él. Y como consecuencia natural de estar con él, va a terminar imitándolo, haciendo lo que su maestro hace. No solamente lo escucha, lo ve, está con él y por eso es tan influenciado que termina haciendo lo mismo, lo termina imitando. Hermanos, esta es la idea de discipulado allá en el Nuevo Testamento. El discipulado es la adhesión completa a alguien mediante el seguimiento y la imitación. Otra vez se lo repito. El discipulado es la adhesión completa a alguien mediante el seguimiento y la imitación. El apóstol Pablo lo entendía. Dice, sed imitadores de mí, pero no porque diga que sean mis discípulos,
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Terminen ustedes imitando más bien ¿a quién? A Cristo. Imitación. Lo que el maestro hace es lo que debe hacer el discípulo. Lo que el maestro enseña es lo que el discípulo a su vez debe transmitir. Pablo a su discípulo Timoteo, allí en la segunda carta a los 2, describió: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Imitación. El Señor Jesucristo dio la orden de hacer discípulos, y esto implica, primero, hermanos, que nosotros somos discípulos. Se trata de ser discípulos y luego de hacer discípulos. Y repito el concepto: un discípulo de Jesús es aquel que pone su fe en Él, pone su confianza en Él, y por esa fe puesta en Jesús, entonces obtiene primero la salvación, y a partir de allí se vuelve un seguidor a través de una vida de continuo y permanente aprendizaje, obediencia e imitación. Eso es ser un discípulo. Y cada discípulo hace esto primero y luego invita a otros a que hagan también lo mismo. ¿Por qué debe ser así? Acabamos de decir en el primer punto: porque Jesucristo es el Señor y Él lo mandó así. Y hacer esto solamente se puede lograr precisamente por esa convicción de que Jesucristo es el Señor. Porque si no, pues ¿para qué seguirlo? ¿Por qué obedecerlo? Si no tenemos esa convicción, no podemos ser buenos discípulos y no podemos hacer discípulos. Solo es posible ser un discípulo cuando hay sometimiento al señorío de Jesucristo. Y vamos a puntualizar esto. Nadie puede pretender recibir al Señor Jesús solo como Salvador. Otra vez, nadie puede pretender que ha recibido al Señor Jesús solo como Salvador. Sí, bueno, Él ofrece la salvación, soy pecador, y para tener vida eterna me ofrecen que el Señor me ofrece que sea mi Salvador, yo lo acepto y ya. Oye, pero Jesucristo el Señor, no, espérate. O sea, yo nada más lo recibo como mi Salvador, pero como Señor, no, ese es otro asunto. Nadie puede pretender eso. Tampoco, en el mejor de los casos, decir, bueno, sí, primero ya es mi Salvador, ya. Bueno, y ahora déjame, ahí voy avanzando, poco a poco, conforme pueda. Que significa cuando quiera y normalmente nunca quiero. Pero ahí cuando pueda o como pueda, voy a ir avanzando a ver si en algún momento ya logramos que Jesús también, aparte de mi Salvador, sea mi Señor. Si alguien está pensando así, empiece a corregir, porque eso no puede ser. Esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento, eso es una falacia. Y quien esté pensando y pretendiendo estar así, está totalmente equivocado. Un verdadero convertido recibe a Cristo como Salvador y Señor al mismo tiempo. Y efectivamente es salvo en ese momento, pero de inmediato se convierte en su discípulo. ¿Qué dijimos? Lo sigue y lo imita.
No estamos muy acostumbrados a llamarnos a nosotros mismos discípulos de Cristo, ¿verdad? Como que no estamos muy acostumbrados. Como que tenemos más en el lenguaje, en la mente, llamarnos cristianos. Pero ¿saben? Llamarnos cristianos es exactamente igual que llamarnos discípulos de Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí, hablando de Pablo y de Bernabé, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si tú dices, hermano, que eres cristiano, eso estás diciendo, con eso estás diciendo que eres un discípulo de Cristo. Si estamos entendiendo bien esto, entonces quien se convierte en un cristiano, escúchenlo bien por favor, quien se convierte en cristiano no se está adhiriendo a una religión. No es que esté cambiando de religión. Si alguien se convierte en cristiano, está haciéndose un discípulo de Jesús. Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es esa vida de comunión con Cristo en obediencia y en imitación. Hermano, ¿estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo esto? Porque de eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser parte de la iglesia. Estás aquí para ser un buen discípulo y para hacer discípulos. Para eso estás aquí. Para ser un buen discípulo y para hacer discípulos. Quiero dirigirme primero a los más viejos y luego a los más nuevos. Bueno, no sé de cuál te vas a ubicar tú, ¿verdad? A lo mejor dicen los hermanos Garduño, pues ya tenemos como 10, 11 años aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos. Ya son de los viejos o todavía son de los nuevos. No lo sé. Bueno, yo llamo los viejos, los que estaban antes de que Joel y yo tuviéramos el privilegio de tomar el ministerio en esta iglesia. Eso les llamo los viejos. Los que llegaron después son los nuevos. ¿Sale? Esos son los nuevitos. Se sintieron jóvenes ahí. Bueno, son los demás, ¿verdad? Ok, pero no quiero dirigirme a los viejos. Hermano, tienes que tener esto muy presente. Se trata de ser un discípulo y después de hacer discípulos. Y hermano antiguo, si no tienes claro esto, o si tenías otro concepto, debes corregir. Ya saben que ya estoy próximo a poder sacar mi tarjeta del IMAPAM, ¿verdad? Este año cumplo 57, entonces ya merita. Y no crean que me da tristeza, me da emoción, ya voy a poder ir a la Conasupo a que me den mi leche bien barata. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que bueno, digo, difícilmente me van a poder decir algo de lo que ha pasado en esta iglesia, porque aquí he crecido. Y la historia de la iglesia me la conozco bien, la he experimentado. Entonces, con esto, yo les puedo decir que mucho del contenido del discipulado que recibimos antaño tenía que ver más bien con ser un buen miembro de la iglesia, con lo que teníamos que hacer para ser buenos miembros de la iglesia, para que todo el mundo nos viera, ay, qué bonito se portan, qué bonito hacen, qué bonito cumplen, qué bonito... O sea, de eso se trataba el discipulado. Y nos esforzábamos por eso. ¿Saben cuál era el problema? Que sin querer, o tal vez queriendo, llegábamos a ser en realidad muy religiosos. Muy religiosos.
Podríamos llegar a comportarnos muy bien aquí, delante de los demás, cumpliendo con las normas que la iglesia establecía, que como ya dijimos, la iglesia establecía, Entonces, cumpliendo con eso, y así estábamos. Pero hermanos, no confundamos, hermanos viejos, no confundamos la religiosidad, una buena membresía con el discipulado. Puedes ser muy religioso, puedes ser culticamente correcto, inclusive puedes ser un profundo conocedor de la Biblia, pero eso no necesariamente y prácticamente nunca significa ser un discípulo de Cristo. Porque aquí estábamos y aquí nos veían. ¡Ay, qué bonitos jóvenes!, ¿verdad? Mira qué bien portaditos, mira todo el tiempo aquí en el templo, mira todas las actividades que hacen juntas. ¿Sí? Y de lunes a sábado allá afuera en la escuela, ¿cómo nos comportábamos? Nadie sabía, nadie se preocupaba. Y qué bueno que nadie supo, ¿verdad? Ser religioso, ser bien portadito, no significa ser un buen discípulo. Hermanos viejos, así aprendimos. Y no es que haya estado mal, aquí estamos, ¿verdad? Digo, tampoco es que digamos, bueno, aquí estamos y permanecemos por la gracia de Dios. Pero si es necesario que en este momento corrijamos, pues vamos a corregir, porque necesitamos seguir avanzando. Pero ahora me quiero dirigir a los nuevos, porque los nuevos también tienen que entender esto. Porque hermano, tú que eres de los nuevos, tú no puedes entender que te cambiaste de religión. Que antes eras católico y como siempre medio católico o católico mal, ¿cómo se llama? Mal practicante, y hay todas las cosas que ustedes saben, ¿verdad? Sí, soy católico, pero pues no tan practicante, y ahí estamos. Bueno, pero hermano, cuando tú vienes a los pies de Cristo, no es para cambiar de religión. Antes era católico, ahora soy cristiano. No vienes por algún otro interés, porque en muchos hay intereses para estar aquí. Y ahora qué hay que hacer para hacer. Pues ahora tengo que, cuando digan que si acepto a Cristo levanto la mano, pues la levanto. Ahora me dicen que hay que bautizarme, pues me bautizo. Pero en realidad ni entiendo, en realidad ni me interesa, mi interés es otro. Y con tal de lograr mi interés, yo hago lo que aquí me diga, no me interesa. No es que te vengas aquí solamente para buscar la solución a tus problemas. Déjame decirte que efectivamente puedes encontrar la solución de tus problemas, sin duda que sí. Pero cuando te vuelves discípulo de Cristo y lo estás obedeciendo, y cuando lo obedezcas, entonces tu vida se va a arreglar. De otra manera no va a suceder. El discípulo obedece e imita al Señor solamente así. No se trata solamente de que inclusive te bautices. Bueno, pues dicen que me bautizo. Se trata, hermano, de que seas un discípulo de Cristo. De eso se trata. Discípulos de Cristo, eso debemos ser. Y luego, y sobre todo, eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Y ya se los pusimos aquí. Yo espero que ya hoy ya se hayan percatado, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Hacer discípulos. ¿El cómo? Ya dijimos las 3 predicaciones. Les dije ahorita, breves aquí, se los comento. Evangelizando, estando en comunión y enseñando a obedecer. Él manda a su iglesia a ser discípulos, y en esos versículos 19 y 20, de manera resumida, nos dice
cómo hacerlo. Son las otras tres acciones que aquí encontramos y que los podemos escribir, y los debemos escribir como gerundio, no como verbo. Ya les dije que no quería meterme en esos asuntos gramaticales, pero bueno. Yendo, bautizando y enseñando a obedecer. No nada más enseñando. Es decir, hacer discípulos es un proceso de 3 pasos que nos dicen el cómo somos iglesia. Primero, ir, que ya dijimos, yendo, es decir, mientras van. ¿Qué significa esto? Definitivamente, el ir, el yendo, el mientras van, tiene que remitirnos a la evangelización. El primer paso para ser discípulos es evangelizar. Hay que ir y evangelizar. ¿Y a dónde vamos? No necesariamente a algún nuestro estado de la República, no necesariamente a otro país de este planeta. Sí, ustedes saben que a algunos el Señor los llama para ir allá. A la mayoría no nos hace ese llamado, pero de todas maneras nos ordena, vayan. ¿A dónde? Allí donde el Señor te ha puesto. En tu trabajo, en tu colonia, en la familia, en la escuela, allí donde el Señor te ha puesto. Allí tienes que estar evangelizando. Porque el evangelismo es la punta de la lanza. Y tú sabes que hay muchas maneras de hacer evangelismo. Ahora vamos a juntarnos todos aquí y nos vamos aquí al Metro Gelatao y nos ponemos a repartir folletos. O vamos a la Alameda Oriente y pues ahí nos ponemos a cantar y ahí el pastor que predique, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de hacer evangelismo, pero tú sabes que la estrategia que estamos fomentando siempre aquí en Sinaí es el evangelismo personal. Ve allí donde el Señor te ha puesto y ahí tienes que compartir el evangelio. Y hermano, se trata, dijimos, de que primero nosotros seamos discípulos y buenos discípulos. Entonces, que nadie piense que es un buen discípulo o que es un buen cristiano si no se pone a evangelizar. Y hermanos viejos, otra vez, a nosotros ¿cómo nos cuesta trabajo? Porque no fuimos enseñados ni presionados en eso. Sí, hacíamos ahí nuestro trabajillo, nuestro esfuerzo, pero le dábamos la vuelta a lo más no poder. Y nada más nos hablan de evangelismo a los viejos y nos retorcemos en nuestro lugar y volteamos y quisiéramos, ojalá mejor ya me vaya y ojalá el Señor venga en este momento para que ya no me estén diciendo. Lo segundo es bautizar. Al bautizarnos, nos identificamos con Cristo. Ya no les doy los textos por el tiempo, pero hay muchos textos. Nos identificamos con Cristo, pero también, a ver, tomen en cuenta esto, también nos identificamos con la iglesia. Al bautizarse, un creyente de manera formal pasa a ser parte de la iglesia local. Hechos capítulo 2, versos 41 y 47. Y hermanos, el bautismo es el primer acto de obediencia. Cuando uno se entrega al Señor y realmente se ha arrepentido y le dice al Señor que venga a su corazón, y ya dijimos, como su Salvador y su Señor. Y si en realidad va a entender esto y lo va a practicar, entonces él tendrá que obedecer lo que el Señor ha mandado. Y el primer acto de obediencia es el bautismo. No es posible que haya cristianos que digan que ya han sido salvos, que han aceptado a Cristo en el pasado, desde hace muchos años, y que no se quieran bautizar. Eso
No puede ser. En el mejor de los casos, serán discípulos desobedientes. En el mejor de los casos. Pero lo más probable, y una alta probabilidad, es que en realidad no sean discípulos. Que en realidad no sean cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ser cristiano y no quiero obedecer a mi Señor? Pero hermanos, ¿solo bautizarse? Porque hay algunos que ya se bautizaron, no pusieron muchos peros o ningún pero, ya hay que bautizarse. Hermanos, en muchos está la falsa idea de que bautizarse es lo máximo en la vida cristiana. Y que si ya se bautizaron, entonces ya cumplieron, ya están bien, ya están completos, y pues ya no hay que hacer nada más, pues ya me bauticé. ¡Wow! Ya no soy un cristiano de segunda, ya soy un cristiano bautizado, ¿Hacer más? No, ya no. Bueno, en el mejor de los casos, bueno, pues a ver si me conviene, a ver si quiero, a ver si puedo. Bautizarse no es la meta, es solamente el primer acto de obediencia. ¿De qué? De obediencia. Porque la meta, la vida del discípulo tiene que ser una vida de obediencia. Y esa es la tercera cosa, enseñar. Pero enseñar a obedecer lo que el Señor ha mandado. Que nadie se vanagloría de que sabe mucho de la Biblia, si no tiene una vida de obediencia. No se trata solo de aprender, sino de obedecer lo que se aprende. Ya saben que en esta iglesia tenemos algo a lo que le hemos llamado Instituto Bíblico, y tenemos un esquemita ahí bien armado de 12 cursos, primero dominicales, y después pasamos a una segunda etapa de 12 cursos sabatinos, y bueno, es frecuente, es muy frecuente que los que van avanzando ya van terminando. ¿Y luego qué? ¿Ahora qué nos van a enseñar? A ver, ya les dijimos, por lo pronto espérense tanto. Porque los que están aprendiendo mucho, antes de querer seguir aprendiendo, hagan un alto. Y vean, a ver, ¿cuánto he aprendido? Y hagan su lista. Y digan cuánto están obedeciendo de eso que han aprendido. Porque si no obedecemos lo que aprendemos, no sirve de nada, no tiene sentido, nada más están perdiendo el tiempo. Y no solo los que van muy adelantados, para todos. Tengas poco tiempo o mucho tiempo en el Evangelio, ya has aprendido algo de lo que el Señor ha mandado. Haz una evaluación. ¿Quieres saber si eres buen discípulo? Haz una evaluación. ¿Qué de todo lo que has aprendido estás obedeciendo? Evangelizar, vivir en comunión con la iglesia y obedecer los mandamientos del Señor son las cosas que debemos practicar. Son el cómo debemos ser iglesia. Pero como ya te dije, de esto vamos a abundar en cada uno de estos 3 puntos en las predicaciones de los siguientes 3 domingos. Y entonces, hermanos, para concluir ya el día de hoy, ¿para qué somos iglesia? A ver, les pregunto y ahora sí quiero que respondan. ¿Para qué somos iglesia? ¿No? ¿Va de nuevo la predicación? ¿No? Bueno. ¿Para qué somos iglesia? Para ser y hacer discípulos. Para eso somos iglesia. Esa es la misión de la iglesia de Cristo. Para hacer eso, es que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia en este mundo.
Esa es la razón de ser de la iglesia, no hay otra. Como iglesia Sinaí específicamente, nosotros no queremos perder esto de vista. Nosotros no queremos desviarnos de la visión del Señor para nosotros. Nosotros queremos ser obedientes al Señor Jesucristo. Así que no te olvides, hermano, ¿para qué estás aquí? Para ser un buen discípulo y para hacer discípulos. No esperes algo diferente. Oye, ¿y cuándo vamos a hacer esto? ¿Y cuándo vamos para acá? ¿Y cuándo vamos a sumarnos a esto? ¿Y cuándo? Olvídate, no vamos a hacer más. Es caer en activismos. Activismos que nos tienen muy contentos, muy felices, que a lo mejor sí ayudan a que vengan muchos otros y que nos van a dejar muy cansados. ¡Ah, cuánto trabajamos! Pero que a final de cuentas no nos van a llevar a ser buenos. Por eso, mi hermano, cuando te vuelvan a preguntar ¿qué hacen allí? ¿Qué les vas a decir? Hacemos discípulos. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Van a hacer una cara ahí de extrañeza y decir, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso cómo? ¿O eso qué significa? ¿O cómo le hacen? Ah, ¿sabes qué? Entonces ya pudiste explicarles de qué se trata el asunto y entonces ya tuviste la oportunidad de empezar con lo primero, de evangelizar. Que no se te olvide, hermano, 55 años por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Y como dice un canto, muchas veces hemos hecho agua en esta barca, hemos hecho agua, pero solo la gracia de Dios nos ha mantenido a flote. Y como quisiéramos que fueran muchos más. Hasta que llegue el tiempo que no haya ninguno que diga, ah, sí, yo me acuerdo cuando empezamos. Ya no, que la iglesia siga. Pero que mientras estemos aquí, seamos obedientes. Estamos aquí para hacer discípulos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, porque es clara la dirección, porque no nos dejas a la deriva, porque nos dices qué hacer y cómo hacerlo. Gracias, Padre, por ello. Señor, gracias porque durante ya 55 años permites permanecer a esta iglesia. Señor, los que aquí estamos hoy formamos la generación actual y necesitamos no perder el rumbo. Y necesitamos tu ayuda, tu dirección, tu fortaleza, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos dedicarnos solamente a ser discípulos. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Padre, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, el Señor de esta iglesia. Amén.